En nombre del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales y del Centro para la Educación Política, el Instituto de la Universidad Nacional, el centro, un centro interuniversitario que agrupa a colegas de la Universidad de los Andes, la Universidad de Ibagué, la Universidad del Rosario y la Universidad Nacional. Para nosotros es un gran gusto contar con su presencia. Queremos darle un agradecimiento muy especial a la señora embajadora de Nueva Zelanda, la señora Nikki Stewart, al señor embajador de la República de Austria, el señor Gerhard Dujak, por supuesto al señor viceministro de Relaciones Exteriores, Mauricio Jaramillo. También quisiera honrar aquí la presencia de la señora embajadora de la República de Costa Rica, la señora Castro Villafranca, también al ministro consejero de la Embajada de Austria, el señor Alexander Springer. También contamos con la presencia de la oficial política de la Embajada de la República de Irlanda, Elisa Castrillón. Y también contamos con un miembro del equipo de la honorable representante Carolina Giraldo, el señor Juan José Cortés. Catherine Weir, del Comité Internacional de la Cruz Roja. Estamos aquí reunidos porque la aprobación del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares es realmente un paso muy importante para construir un mundo en el cual los conflictos inevitables en la esfera internacional y en la esfera nacional y local no nos conduzcan a la autodestrucción. Por eso hemos convocado a todas estas personas para que nos digan cuál es la importancia que tiene el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares y por qué es decisivo que Colombia, que en su constitución política tiene el mandato de prohibir la fabricación y posesión y uso de armas nucleares, que en 1967 firmó el llamado Tratado de Tlatelolco, una iniciativa latinoamericana para hacer a América Latina libre de armas nucleares. Colombia tiene que dar ahora un paso muy importante, que es el de aprobar el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. Tenemos una muy buena noticia que nos han compartido las personas de la Cancillería que aquí nos acompañan, y es que este tratado ya fue aprobado en primer y segundo debate en el Senado, ya ha sido aprobado en tercer debate, solamente falta un último debate en la Cámara de Representantes y la obligatoria conciliación de ambas cámaras. En este momento, entonces, creemos que es muy oportuno dirigirnos a todos los miembros del Congreso y en general a toda la opinión pública para llamar la atención acerca de la importancia de este tratado y lo importante también que el gobierno de Colombia y el Congreso de Colombia se comprometan. Bueno, el gobierno ya está comprometido, ya presentó el proyecto al Congreso, que se comprometan con la aprobación de este tratado. Entonces voy a darle la palabra a nuestro colega, el profesor Alexis de Graeve. Muchas gracias, profesor Gómez. Excelentísimo embajador de la República de Austria ante Colombia, señor Gerhard Dujak. Excelentísima embajadora del Reino de Nueva Zelanda, señora Nikki Stewart. Excelentísima embajadora de la República de Costa Rica, señora María Cristina Castro. Excelentísimo señor viceministro de Relaciones Exteriores de la República de Colombia, señor Mauricio Jaramillo Jacir. Estimada señora Elisa Castrillón, oficial política de la Embajada de la República de Irlanda. Estimada señora Catherine Weir,
coordinadora jurídica del Comité Internacional de la Cruz Roja, honorables miembros de la Cámara de Representantes o quien nos acompaña hoy, muy querido profesor Juan Gabriel Gómez, colega y amigo, apreciados colegas de la Universidad Nacional, apreciadas señoras y señores. El Centro para la Educación Política es una alianza de la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de los Andes, la Universidad del Rosario y la Universidad de Ibagué. Nuestro compromiso es contribuir a que la ciudadanía tome decisiones informadas y autónomas. Para decirlo en breve, que se forme políticamente para que participe en los debates que le conciernen como individuos y como miembros de sus comunidades. Y quiero hacer énfasis en el plural comunidades, porque todos pertenecemos a muchas, a la familia, a los vecinos, a las naciones y en últimas a la especie humana. La espada de Damocles de una catástrofe nuclear en forma de confrontación militar o de un accidente afectaría a todas las comunidades a las que pertenecemos. Junto con el cambio climático, la amenaza nuclear es global y concreta la vaga categoría de humanidad. En una escala de riesgo, ambas están en la primera línea. Ignorar estos peligros y los instrumentos políticos que tenemos para mitigarlos es caminar a ciegas por un campo minado, creyendo que andamos por un mar de rosas. El Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares en su preámbulo reconoce, y cito, que la participación igualitaria, plena y efectiva tanto de las mujeres como de los hombres es un factor esencial para la promoción y el logro de la paz y la seguridad sostenibles y comprometidos a apoyar, a fortalecer la participación efectiva de las mujeres en el desarme nuclear. Y más adelante también reconoce, cito, la importancia de la educación para la paz y el desarme en todos sus aspectos y de la concientización sobre los riesgos y las consecuencias de las armas nucleares para las generaciones actuales y futuras, comprometidos con la difusión de los principios y normas del presente tratado. Ese mismo preámbulo subraya el derecho que tenemos los y las ciudadanas a estar seguros y el deber de los estados de velar por la protección de nuestras vidas, así como de las otras especies. Para ejercer ese derecho, debemos estar informados. Conocer este tratado debe ser parte de la formación política en todos los países, inclusive los que parecemos lejanos a una confrontación nuclear, porque esa aparente distancia es una ilusión infantil. ¿Quién habría pensado que la mayor crisis nuclear se produciría en una minúscula isla del Caribe? Los mapas que se exhibieron por televisión en aquellos días mostraban que Bogotá estaba en el primero o segundo anillo de la onda radioactiva de la primera oleada. No porque tuviéramos armas nucleares, sino porque uno de los primeros blancos en caso de una confrontación mundial sería el Canal de Panamá. Es decir, por un efecto de rebote, Colombia sería uno de los primeros y más duramente afectados ante una guerra nuclear. Si no estamos en la primera línea, con seguridad estamos en la segunda línea. En 1986, el profesor Rubén Ardila hizo un estudio sobre el impacto psicológico de la amenaza nuclear en niños y jóvenes en Colombia. Tomó una muestra de 800 niños y adolescentes con criterios de alta representatividad por sexo, clase social y edad. Entre las preguntas del cuestionario estaban las siguientes. ¿Qué asocia usted con la palabra nuclear? ¿Piensa acerca de la guerra nuclear? ¿Los eventos recientes acerca de una posible guerra nuclear han afectado sus ideas acerca del problema? ¿Cree usted que durante su vida tendrá lugar una guerra nuclear? Un resumen de ese estudio fue publicado por el profesor Ardila en el International Journal of Mental Health en 1987, donde reportó que los encuestados, y cito, estaban profundamente preocupados con la posibilidad de una guerra nuclear, pensaban en el tema, leían al respecto, en muchos casos creían que no tenían un futuro por la amenaza nuclear.
Muchos temían que durante su vida tendría lugar una guerra nuclear y esto era más frecuente entre los adolescentes que entre los niños y más en participantes de nivel socioeconómico alto que bajo. Es decir, que la conciencia del problema nuclear estaba más enraizada entre personas con mayor nivel de educación, acceso a fuentes de información y edad. Sería muy útil repetir este estudio con un enfoque comparativo internacional. Por todo lo anterior, educar para la paz debe ser el primer objetivo en la formación política ciudadana, como insistieron Albert Schweitzer, Aldous Huxley, María Montessori, Paulo Freire y John Dewey, para mencionar unos pocos. Todo el resto debe supeditarse a este fin. Gracias. Quiero darle la palabra ahora a la señora embajadora de la República de Nueva Zelanda, la señora Nikki Stilwell. Muchas gracias, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a la Universidad Nacional de Colombia por convocarnos a este evento. Extendió mi agradecimiento a mis compañeros de panel también. Nueva Zelanda ha sido durante mucho tiempo un actor activo en temas de desarme y no proliferación en nuestra búsqueda de un mundo más seguro y protegido. Un mundo libre de armas nucleares y otras armas de destrucción masiva, donde se respete el derecho internacional, se protejan a los civiles en zonas de conflicto y donde la comunidad internacional responda a amenazas y desafíos nuevos y emergentes. Nueva Zelanda mantiene una postura firme en su rechazo a las armas nucleares. Somos una nación del Pacífico y las cicatrices de las pruebas nucleares siguen marcando a las personas y al medio ambiente de nuestra región, reforzando los inaceptables costos y riesgos humanitarios que plantea una guerra nuclear. Quisiera reconocer el liderazgo de América Latina y el Caribe en la creación de la primera zona libre de armas nucleares del mundo, mediante el Tratado de Tlatelolco en 1967. Al desnuclearizar la región a través de este tratado, los países latinoamericanos y del Caribe hallaron el camino para nuestra propia zona libre de armas nucleares del Pacífico Sur, el Tratado de Rarotonga, firmado en 1985. El desarme nuclear y la no proliferación han hecho del mundo un lugar indudablemente más seguro y estable. Sin embargo, las tensiones entre estados con armas nucleares y el riesgo nuclear están aumentando, y ninguna región es inmune. Frente a estos desafíos, el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares es más relevante y vital que nunca. El tratado surge fundamentalmente del reconocimiento del sufrimiento humano que provocaría el uso adicional de armas nucleares, y de que una guerra nuclear nunca se puede ganar y nunca se debería librar. Nueva Zelanda está profundamente preocupada por el continuo deterioro del entorno de seguridad global. Los civiles están soportando la peor parte de los conflictos en todo el mundo. Estamos
siendo testigos de un retroceso en normas humanitarias esenciales construidas durante décadas. Es esencial redoblar nuestro compromiso con el derecho y las normas internacionales mediante acciones prácticas. Apoyamos una implementación ambiciosa del tratado, como lo demuestra nuestra copresidencia del Grupo de Trabajo sobre Verificación durante los últimos 2 años. Actualmente somos copresidentes del Grupo de Trabajo sobre Universalización junto con Uruguay y Austria. Aunque nuestro enfoque regional está en los países de Asia y el Pacífico, estaríamos encantados de dar la bienvenida a nuevos estados parte del Tratado de todo el mundo, incluida Colombia. También nos alentamos a finales del año pasado el apoyo recibido para la resolución del primer comité de la ONU sobre los efectos de la guerra nuclear y investigación científica. Al impulsar esta resolución, Nueva Zelanda y Irlanda respondieron a la clara necesidad identificada por el Grupo Asesor Científico del Tratado, entre otros expertos, de establecer públicamente una comprensión precisa y actualizada de los impactos de una guerra nuclear. El compromiso de Colombia con la paz y la seguridad global es evidente. Habiendo experimentado de primera mano los efectos devastadores del conflicto, Colombia puede dar testimonio de la necesidad de iniciativas internacionales de paz. Instamos a Colombia a ratificar el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares lo antes posible. El tratado es una medida práctica que la comunidad internacional puede adoptar como el rechazo más claro posible a las armas nucleares. El tratado cuenta con un amplio apoyo a nivel mundial y alentamos a Colombia a ratificarlo a la mayor brevedad como un paso importante hacia un mundo libre de armas nucleares. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora embajadora. Voy a darle ahora la palabra al señor embajador de Austria, el señor Gerhard Dujak. Yo pienso que los últimos días han mostrado que los riesgos de un conflicto nuclear no han sido tan elevados en décadas. Irán está aumentando sus reservas de uranio altamente enriquecido sin ningún fin civil. Y somos testigos hoy de que el riesgo de una carrera armamentística nuclear en la región tiene consecuencias desastrosas. También Rusia, tras su invasión ilegal de Ucrania en clara violación de la Carta de las Naciones Unidas, ha proferido repetidas veces amenazas nucleares implícitas. Nuestro sistema de cooperación multilateral y seguridad colectiva parece precariamente frágil hoy. Podemos constatar que los argumentos a favor de las armas nucleares, de la necesidad de la denominada protección nuclear y del beneficio para la seguridad que supone la disuasión nuclear están ganando terreno en Europa, Asia y también en Medio Oriente. Esta equiparación de las armas nucleares con la seguridad es el principal reto para los Estados partes del Tratado para la Prohibición de las Armas Nucleares. En el siguiente voy a hablar de PAN. Ese tratado es más fácil para mí. Podemos ver a que conduzca un mayor énfasis en las armas nucleares. Hay más estados con estas armas. Una acelerada carrera armamentística
una creciente sensación de inseguridad internacional y mayores riesgos del uso de armas nucleares, errores de cálculos y accidentes. Los acontecimientos han puesto de relieve una espantosamente sencilla conclusión. Mientras existan estas armas nucleares horribles, serán una amenaza para todos nosotros. Hoy sabemos mucho más sobre los efectos humanitarios, medioambientales, sociales, psicológicos, económicos y de otro tipo de las armas nucleares. En los últimos años han surgido cada vez más investigaciones sobre las catastróficas consecuencias de un conflicto con armas nucleares, como por ejemplo los innovadores estudios que han sido hechos sobre el invierno nuclear. El supuesto beneficio de seguridad que aportan las armas nucleares es incierto y se basa en muchas suposiciones. Simplemente no podemos estar seguros de que la disuasión nuclear funcione, pero sabemos con certeza que puede fallar. Y si falla, disponemos de un conjunto cada vez mayor de pruebas científicas irrefutables de que las consecuencias humanitarias serán enormes y catastróficas para todos, incluidos los estados que no participen en la apuesta nuclear. Esta no es una base sostenible sobre la cual se puede construir la seguridad internacional. El TEPAN propone un cambio de paradigma. En 2014, en la Conferencia de Viena sobre el impacto humanitario de las armas nucleares, emitimos conjuntamente nuestro compromiso que se hizo conocido como el compromiso humanitario. En este compromiso nos comprometimos colectivamente y, cito textualmente, llenar el vacío legal y prohibir las armas nucleares debido a sus consecuencias y riesgos humanitarios inaceptables. Austria no cejará en su empeño de convencer a otros países del poder transformador positivo del TEPAN y agradezco mucho a la Universidad Nacional y particularmente a usted, profesor Gómez, que haya abierto un espacio para debatir ese tema en Colombia. Los países de América Latina y del Caribe fueron pioneros en la lucha para un mundo de armas nucleares. Ya en 1967, como tú lo dijiste, Nicky, firmaron el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe, que tiene hoy 33 estados partes, entre ellos Colombia. Lo que nos une en el TEPAN es la convicción de que las armas nucleares no son ni pueden ser nunca la solución. No son una garantía de seguridad. Ofrecen una ilusión de seguridad basada en la creación de riesgos inaceptables y existenciales para toda la humanidad. El Tratado para la Prohibición de las Armas Nucleares se basa en el reconocimiento de que las consecuencias humanitarias de las armas nucleares trascienden las fronteras nacionales. Nuestro objetivo debe ser de liberarnos de estas armas mortales para la humanidad entera. Por su alcance mundial, el TPNA globaliza los alcances del Tratado de Tlatelolco. Gracias. Quisiera darle la palabra a la señora Catherine Weir, coordinadora jurídica del Comité Internacional de la Cruz Roja. Desde la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia, agradecemos al docente Alexis de Grief y el profesor Juan Gabriel Gómez por esta invitación. Es un gran gusto para el CICR tomar la palabra para promover la ratificación por Colombia del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. El tratado entró en vigor en 2022 y hoy casi la mitad de los estados del mundo han expresado su voluntad de quedar vinculados por el tratado. La gran mayoría de los países de Latinoamérica y el Caribe han mostrado su compromiso para la prohibición de armas nucleares con la ratificación del tratado. Colombia ha sentado su posición sobre las armas nucleares. Un claro ejemplo es la inclusión de la prohibición de la fabricación, importación, posesión y uso de armas nucleares,
así como la introducción al territorio nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos en su Constitución, y la ratificación de al menos 5 tratados relacionados con desarme y prevención de proliferación de armas nucleares. Si hay una extensa normativa sobre armas nucleares en el país, ¿qué hace diferente el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares? En estos minutos quisiera invitarlos a poner la mirada en las catastróficas consecuencias humanitarias de las armas nucleares. Precisamente este enfoque diferencia al Tratado de Prohibición de Armas Nucleares de otros existentes y debería unir a los estados en torno a la dignidad humana en tiempos de gran polarización. Para el 6R, este es un tratado que da un paso más allá del desarme y a la no proliferación nuclear. Primera, plantea una conversación mundial sobre las consecuencias humanitarias relacionadas con las armas nucleares y las acciones que los estados deberían tomar para atenderlas. Además, se convierte en una herramienta que ayuda a la aplicación y plena vigencia de los demás tratados sobre armas nucleares. La referencia a la asistencia humanitaria es clara. Primero, el preámbulo del tratado reitera la relevancia de que los estados cumplan con las normas del derecho internacional humanitario, no solo desde el punto de vista de la elección de medios y métodos de guerra. El tratado pone en el centro al principio de humanidad, pila fundamental del DH. Entonces, podríamos afirmar que el cumplimiento de estas normas ayuda a evitar o a mitigar las consecuencias humanitarias en contextos de conflicto. Además, hay obligaciones expresas sobre la atención a las víctimas y la restauración del ambiente natural, como se refleja en el artículo 6 y en las obligaciones de cooperación y asistencia para atender a las víctimas de armas nucleares, como prevén los numerales 4, 5 y 6 del artículo 7. Más allá de estas menciones técnicas, la razón más poderosa para ratificar este tratado es un acuerdo universal sobre la dignidad humana. La polarización se supera a partir de acuerdos, cooperación, confianza y sinergias frente al uso de las armas nucleares. Como afirmó nuestra presidenta del 6R, no habrá paz duradera en el mundo si existen las armas nucleares. La eliminación total de las armas nucleares es una prioridad para el Comité Internacional de la Cruz Roja. El 6R y todo el movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna han abogado por una aprobación de este tipo de armas desde que fueron testigos directos del impacto horrendo de los bombardeados atómicos de Hiroshima y Nagasaki. La prohibición está plenamente alineada con las normas y principios del derecho internacional humanitario, en los cuales se basa el tratado. Es sumamente dudoso que las armas nucleares pueden ser utilizadas alguna vez en conformidad con el derecho internacional humanitario. Continuaremos trabajando para promover la ratificación y implementación de este tratado y para promover el desarme nuclear. Quiero darle la palabra ahora al señor viceministro de Relaciones Exteriores, el profesor también, Mauricio Jaramillo Jacir. Yo quisiera como proponer una reflexión en el mismo sentido que ya lo han hecho mis colegas como en 3 direcciones. Lo primero, me siento muy identificado por lo que dijo el embajador en cuanto a que lo que nos ha comprobado la política internacional en el último tiempo es que la doctrina de disuasión nuclear es un fracaso.
Yo creo que tengo razones distintas que me gustaría invocar. Lo que se le dijo a mucha gente de otras generaciones, incluida la mía, es que cuando se llegaba a ese empate en la correlación de fuerzas, el miedo a la destrucción mutua hacía que los estados fueran pacíficos. Se pensó que durante la Guerra Fría, en la medida en que nunca hubo un enfrentamiento directo entre soviéticos y estadounidenses, era exitoso. Yo creo que eso se rompió a partir de la década de los 90. Y lo que hemos visto en la década de los 90 es todo lo contrario. Hemos visto que los estados más agresivos, los más guerreristas, son precisamente estados que tienen el arma nuclear. Lo vimos a Estados Unidos y a la OTAN bombardeando una moribunda Yugoslavia en la primavera del 99 en nombre de lo humanitario. Vimos a un Estados Unidos en una guerra abiertamente ilegal en el 2003 con esta famosa doctrina preemptive en Irak, Francia y Reino Unido interviniendo en Libia. Acabamos de ver una mini guerra entre India y Pakistán, donde también se suponía que era un escenario donde la disuasión nuclear había funcionado. Y pues el escenario ahorita más catastrófico, que es el de Israel, en una acción doblemente criminal. Doblemente criminal porque viola la soberanía de un tercer estado y criminal porque se intenta golpear centrales nucleares con un efecto que pudo haber sido trágico sobre la población iraní. Creo que esto básicamente lo que comprueba es que básicamente no es cierto esta idea de que las capacidades nucleares comportan esta suerte de responsabilidad internacional y menos, y esto sí lo digo lamentablemente en el caso de los países del norte global. Me faltó Rusia, ¿no? Que también tiene capacidades nucleares y pues acaba de, hace 3 años, invadir a un vecino. Creo que América Latina, ya que pasó a lo segundo, tiene un deber. Lo han dicho, el Tratado de Tlatelolco significa la primera zona libre de armas nucleares, pero no solamente eso. América Latina, no solamente por haber firmado Tlatelolco, sino porque ha sido un continente que ha llevado del discurso a la práctica ese sentido pacífico, no solamente porque no haya habido guerras entre los estados, sino porque ha defendido la multilateralidad mucho más que incluso estados del norte global, que hicieron del sistema de naciones, que crearon el sistema prácticamente ellos de Naciones Unidas, sin la participación de muchos de los países hoy del sur global, en especial del Medio Oriente y del África subsahariana. Cierro diciendo que una prohibición total de las armas nucleares es un paso necesario, es un paso que saludamos, pero no es un paso suficiente, y lo digo porque además creo que para nadie es un secreto que la multilateralidad, yo no creo que esté en crisis, siempre lo digo, no creo que hay una, ¿cómo se dice? Profecía autocumplida o autoprofecía cumplida, nunca sé cuál es el orden, pero bueno, creo que me entienden, de los antiderechos que tratan de vernos la idea de que las instituciones están de salida, y creo que no, creo que están bajo asedio. Están experimentando tal vez la ofensiva más brutal de la contemporaneidad. Nunca hemos visto a tantos estados condescendientes frente a estos ataques contra la Asamblea General, la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional e incluso el Consejo de Seguridad. Y cierro diciendo que obviamente yo saludo la posición de Colombia y de América Latina, pero creo que los estados latinoamericanos entendemos que hay dos proliferaciones y ahí creo que hay un doble estándar en general del mundo. Hay mucho énfasis en la proliferación horizontal, es decir, que no haya nuevos estados que se sumen a, y vemos, insisto, una actividad maratónica por vigilar a Irán, una actividad que me parece hasta cierto punto sana, porque me parece que todo se tiene que hacer dentro del marco del derecho, pero ahí hay dos grandes fisuras que no deberíamos ignorar. La primera es la proliferación vertical, donde queda la reducción de ojivas nucleares por parte de estados que ya tienen el arma, ¿no? Y lo digo porque en el último tiempo los discursos de rearmamento, por ejemplo, en estados del norte global y que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad, son francamente preocupantes. Los avances que había habido entre Estados Unidos y Rusia para la destrucción del arsenal nuclear se han puesto en tela de juicio en el último tiempo, y qué no decir, insisto, mientras a nosotros nos felicitan por los avances en Tlatelolco, por esto que estamos logrando, el norte global mira para otro lado cuando se trata de sancionar, por ejemplo, a estados como Israel.
que no solamente no está en el Tratado de No Proliferación, que no solamente ha atacado de manera sistemática el derecho internacional, sino que como Estado nuclear está cometiendo un genocidio a ojos de todos nosotros. Entonces creo que está bien y qué bien que nos aplaudan, pero creo que no necesitamos palmaditas en la espalda, sino que lo que necesitamos es un régimen donde no, y menos en el tema nuclear, donde no impere una doble moral, que es en últimas lo que termina por afectar cualquier iniciativa legal en el plano internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, señor viceministro. Ya para concluir, yo quisiera simplemente agregar lo siguiente, gracias a también mi colega, profesor Alexander Springer. Me he familiarizado con el trabajo del señor Alexander Kment, quien de manera extraordinaria reconstruyó todo el itinerario del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares y nos permite ver cómo las grandes potencias que suscribieron felizmente el Tratado de No Proliferación porque les garantizaba la continua posesión de armas nucleares, presentaron numerosísimas objeciones a la posibilidad de que se firmara este tratado y una vez firmado han contribuido a desacreditarlo. Podríamos quizá reconstruir las razones de esas grandes potencias con la ayuda de las categorías que acuñó el estudioso Albert Hirschman cuando nos indicó una ruta para comprender las características de muchos de los discursos reaccionarios. Una de las características de ese discurso es la de oponerse a las reformas con el argumento de la futilidad. Ese tratado no va a servir, es muy noble, está muy bien intencionado, pero no sirve. La segunda objeción es la de la perversidad. Ese tratado puede tener muy buenas intenciones, pero va a hacer que las cosas se vuelvan peores. Y la tercera objeción, la del riesgo, y es todo lo bueno que teníamos hasta el momento lo está poniendo en riesgo este tratado. Esas objeciones realmente son infundadas. Es todo lo contrario. Lo que este tratado está mostrando es que hay un gran y amplio consenso en la comunidad humana. Aquí ya no hay ni norte ni sur global, sino estamos sentados personas de diferentes proveniencias, de diferentes credos, de diferentes orígenes étnicos, que hablamos lenguas muy diferentes y nos hemos puesto de acuerdo en que las armas nucleares son un gran peligro para la humanidad y que tenemos que ponerle fin. Y ese tratado, en vez de retrasar los esfuerzos, lo que está haciendo es acelerarlos. Es realmente ponerle presión a esos grandes países que todavía son reticentes a asumir las obligaciones de respetar justamente el derecho que ya está en nuestros códigos. Un derecho como el derecho internacional humanitario, que establece una clara distinción entre civiles y combatientes, que establece una clara obligación de utilizar medios proporcionales siempre en un conflicto armado. El filósofo Immanuel Kant nos decía que si no queremos tener la paz de los sepulcros, tenemos que librar la guerra de una forma en que podamos alcanzar la paz. Las armas nucleares nos impedirían alcanzar una paz distinta de la paz de los sepulcros. Por eso tiene mucho sentido que los distintos países que formaron ese grupo promotor del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, países del norte y del sur global, Austria, Irlanda, Nueva Zelanda, Indonesia, Brasil, México, Costa Rica, quien también nos honra aquí con su presencia, están dándonos un ejemplo que esperamos que Colombia lo siga.
el ejemplo de que los países más pequeños, en ausencia de la voluntad de los más grandes, podemos escribir el derecho con el cual podemos regular nuestras relaciones internacionales de una manera en la cual podamos asegurar la pervivencia no solo de la especie humana en este planeta, sino de toda la vida, una pervivencia que entraría en riesgo con el uso y con la mera posesión de estas armas nucleares. Por eso instamos de la manera más fervorosa a los honorables miembros de la Cámara de Representantes para que en este último debate aprueben el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares y que este año podamos ver la ratificación completa de este tratado y que de esa manera le enviemos al mundo entero desde este pequeño rincón de Sudamérica una señal clara, una señal de compromiso con el respeto de la vida y de la dignidad humana, una lucha en la cual estamos comprometidas muchas personas, en que tenemos que asumir en muchos frentes, como por ejemplo la lucha contra el genocidio en Gaza, la lucha contra los abusos y la catástrofe humanitaria que tenemos en otros lugares del planeta, como la República Democrática del Congo o en Sudán. Necesitamos una ferviente convicción de luchar por la paz y el respeto de la dignidad, y esa lucha incluye indudablemente la lucha para prohibir las armas nucleares. Queremos agradecerles a todas las personas que nos han acompañado aquí, a Alexander Springer, ministro consejero de la Embajada de Austria, quien muy entusiastamente recibió la idea y se puso, como decimos nosotros, la camiseta. Utilizamos muchas metáforas traídas del fútbol, señor embajador, como eso de ser canchero. Que usted ya lo es. Agradecemos, por supuesto, el compromiso del señor embajador de la República de Austria, el compromiso de la señora embajadora de Nueva Zelanda, desde luego del Comité Internacional de la Cruz Roja, el compromiso del Gobierno Nacional, la presencia de la señora embajadora de Costa Rica, de la oficial política de la Embajada de Irlanda. No nos pudo acompañar, pero esperamos que en una próxima ocasión podamos estar aquí con el embajador de Indonesia y con otros embajadores que hacen parte del grupo promotor del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, como México y Brasil. Y a todas las personas que nos han acompañado hoy, queremos darle un agradecimiento especial por el apoyo a esta causa tan noble. Muy gentiles, muchas gracias.